Taika Hou, Tacha Hou. Hola a todos, soy Alberto Hidalgo y en esta ocasión tengo el gusto de hablaros de una película un tanto polémica, todo un clásico del cine del género de artes marciales, protagonizada por Bruce Lee. Esa es nada más ni nada menos que Game of Death, también conocida como Juego con la Muerte, película un tanto especial de Bruce Lee, ¿vale? Podríamos decir de Bruce Lee, ¿vale? Para hablaros de esta película, primeramente quiero poneros en situación, quiero hablaros un poquito de su historia, ¿no? Allá por el año 1972, más concretamente en septiembre de 72, Bruce Lee comenzó a rodar Game of Death, ¿vale? Una película de artes marciales que comenzó, como os digo, a trabajar en ella justo después del rodaje de The Way of the Dragon, después de haber hecho y estrenado la de El Furor del Dragón, en la que salía luchando contra Chuck Norris en la memorable escena de lucha en el Coliseo Romano conocida como el combate del siglo. Pues esta película concretamente la empezó a rodar poco tiempo después y él tenía una idea muy clara de hacer una película que seguramente si lo hubiera rodado como él quería hubiera sido algo espectacular, ¿no? Hubiera sido todavía mejor que las que había rodado hasta entonces, ¿no? Una película de artes marciales y aventuras en las que su personaje, un experto en artes marciales, un campeón de artes marciales ya retirado, tenía que ir a buscar a su hermana, a la que habían secuestrado una organización mafiosa, para que participara en una especie de extraño torneo en el que tenían que los participantes, que serían Bruce Lee y otros dos tíos más, tendrían que ir luchando contra diferentes oponentes en diferentes niveles, subiendo por una pagoda, ¿vale? Una pagoda, un templo budista oriental, ¿vale? Tenían que ir subiendo y en cada piso se encontrarían un nivel más complicado y un luchador más duro de diferentes tipos de disciplinas, ¿vale? Por ahí van los tiros con respecto a la historia que Bruce Lee tenía concebida para esta película. El guión no estaba terminado, prácticamente todo estaba en su cabeza. Iban haciendo poco a poco, progresivamente. Aprovechando la visita de alguno de sus alumnos, Bruce Lee rodó algunas escenas de lucha. Hizo como alrededor de una tercera parte o casi una tercera parte del rodaje de la película. Empezó por el final, empezó rodando las peleas finales, rodó una con el famoso maestro de artes marciales Danny Inosanto tan conocido como uno de los precursores del Jeet Kune Do, ¿vale? Entre otras artes marciales, el Kali filipino. Bueno, es un auténtico maestro, un auténtico artista marcial, un genio de las artes marciales, un gurú muy conocido y muy respetado en el mundillo de las artes marciales, y que Bruce Lee metía en esta película porque era alumno y amigo suyo, era el que le llevaba a las escuelas allí en Estados Unidos, y como gran experto de artes marciales, Bruce Lee lo quería tener allí en la gran pantalla. Esta película le abrió la oportunidad de trabajar en otras películas a Danny Inosanto. También luchó contra el noveno dan de Hapkido Chihonjon, creo que lo he dicho bien el nombre, un coreano con malas pulgas, ¿vale? Que hace una pelea también con Bruce Lee, y su discípulo, el jugador de baloncesto de la NBA, o de los Lakers, no sé, es que yo de baloncesto no entiendo. Bueno, el negro este alto, grande, ¿vale? El Kareem Abdul-Jabbar, ¿vale? Abreviando, un negro de más de 2 metros, 2 metros 20 de pedazo de negro, un negro larguirucho, largo como el solo, ¿vale? Que en esa película, bueno, como eran los años 70, pues llevaba el pelo como si fuera una esponja, ¿vale? Una esponja negra, y se quedaba tan pancho, ¿vale? En esas escenas, pues Bruce Lee luchaba contra diferentes oponentes. La verdad es que yo he visto el metraje que han hecho como una especie de cortometraje, hace a lo mejor 20 años o así, con las escenas que había rodado Bruce Lee, con los 3 combates. Y la verdad es que tenía muy buena pinta, ¿no? Pero bueno, por suerte, por desgracia, yo pienso que por desgracia, esta película quedó inacabada, porque a pesar de que había rodado estas escenas, a Bruce Lee le dieron la oportunidad de rodar una película para Hollywood con la Warner Bros., que es Enter the Dragon, la más famosa de sus películas. A mí personalmente es mi película favorita. Yo Enter the Dragon no la cambio por ninguna. A mí me gustan todas las del Bruce Lee, todas me gustan mucho. Sinceramente me resulta muy difícil quedarme con alguna, pero sí es cierto que quizás Enter the Dragon tiene, no sé,
tiene un algo especial que a mí personalmente me gusta más. Quizás sea porque fue de las primeras que vi y me llegó mucho, ¿no? Me llegó mucho. Enter the Dragon me pareció fantástica la película. Bueno, todas me parecen fantásticas, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, tuvo la ocasión de rodar con los americanos y dejó a un lado este proyecto, lo dejó inacabado, rodó la película de Enter the Dragon y poco tiempo después, por desgracia, falleció. Por lo tanto, nunca llegó a terminar la película, y esta película tenía, entre otras cosas, la peculiaridad que salía Bruce Lee vistiendo un mono de color amarillo con franjas negras en los costados, en los laterales. Un mono muy llamativo, por cierto. Entonces, bueno, ese metraje quedó ahí. Raymond Chow, productor jefe de la Golden Harvest y socio de Bruce Lee, pues él, evidentemente, como en la Concord Productions, que era la productora de Bruce Lee, había perdido la cabeza, que era él, había perdido al jefazo, y él como socio del Bruce Lee, pues se quedó todo el material que había filmado y lo utilizó primeramente para un documental sobre Bruce Lee que se emitió en las pantallas de cine de Hong Kong, posiblemente en más sitios aparte de Hong Kong, para recaudar pasta, porque evidentemente Bruce Lee era el cofre del tesoro, ¿no? Era la gallina de los huevos de oro y querían, a pesar de que hubiera fallecido, querían exprimirlo lo poco que quedara por exprimir, ¿vale? Y aprovecharlo todo al 100%. Entonces, bueno, pusieron esas escenas en un documental, luego empezaron a hacer películas de clones de Bruce Lee. Para quienes no sepan lo que son los clones de Bruce Lee, son imitadores de Bruce Lee, o sea, actores que fingían ser Bruce Lee interpretando películas que en cierto modo parodiaban o se asemejaban mucho a las películas rodadas por Bruce Lee. Incluso había películas que hablaban de su propia vida, hablaban de la vida del Bruce Lee utilizando a un actor que se parecía a Bruce Lee, pero no era Bruce Lee, evidentemente. Tenía un cierto parecido físico, pero físicamente pues eran bastante diferentes y su manera de pelear, como es lógico, pues también, ¿no? Bruce Lee era único e irrepetible. Por lo tanto, esta gente, bueno, yo considero que hicieron un buen trabajo en un momento dado. Hay películas muy buenas de clones de Bruce Lee, pero ninguno de ellos le llegaba a la suela del zapato, ¿vale? En genialidad, en carisma, y como artistas marciales yo creo que no le llegaban, ¿vale? Como atletas no eran malos algunos de ellos, pero como artista marcial, como el señor Bruce Lee, como el pequeño dragón, vamos, ni de lejos. Pues bien, en todo este momento en el que, bueno, Bruce Lee había fallecido, consideraron que no podrían hacer más películas de Kung Fu igual de buenas, pensaban que ya no iban a poder llegar de la misma manera al público, que iban a hacer ahora, que ya no tenían a Bruce Lee, ¿no? Pensaban que el cine de Hong Kong estaba muerto, o sea, fue un drama, un auténtico drama. En un momento dado, y con el fin de explotar aún más la imagen de Bruce Lee y el metraje que tenían con Bruce Lee con el mono amarillo, decidieron hacer una película de Hollywood, ¿vale? Con pasta, con actores con cierto nombre, y fue así como sacaron adelante el proyecto de Game of Death, ¿vale? Game of Death, y lo comenzaron a rodar en 1978, estrenándola en 1979. Para ello contaron con grandes, como digo, con grandes actores americanos de la época de series de televisión y algunas películas, y también contaron con los grandes y los buenos especialistas del cine de Hong Kong. Toda la dirección de especialistas y de lucha estuvo dirigida por Sammo Hung. En la película, entre otros, está Yuen Biao haciendo ciertos momentos de doblaje. Y bueno, mucha gente no considera esta película como una película de Bruce Lee. Hay gente que realmente le parece ofensiva y a mí me sorprende, pero es así, ¿no? Lo cierto es que hicieron una auténtica chapuza para intentar sacar adelante un proyecto que no tenía demasiado sentido, pero ahora que ya han pasado muchos años después de esta película, yo considero que como película de artes marciales es todo un clásico del género. Es una película que realmente es un clásico del género de cine de artes marciales, aunque tenga poco de Bruce Lee, sí que es cierto que sale Bruce Lee, y es un deleite el poder disfrutar de esas escenas en las que aparece Bruce Lee de amarillo luchando contra los personajes que os he dicho anteriormente. Y la historia como tal, bueno, es una película que habla un poco del juego, como el juego de Hollywood, ¿no? De qué va, a las mafias y demás que dominan a los artistas y a los actores, a los cantantes, ¿no? Y esta película habla, la versión que se llevó a concebir y que llegó a estar en las pantallas de todo el mundo,
habla del personaje de Billy Lo. Billy Lo se supone que es Bruce Lee, así que Billy Lo es Bruce Lee y todos sus dobles, ¿vale? Que es una estrella de cine de artes marciales de Hong Kong, como Bruce Lee, y que está saliendo con una chica americana que es interpretada por la actriz Colin Camp, que en aquella época era preciosa, a mí personalmente me parecía guapísima, y que ahora es una pobre ancianita, una mujer vieja y pellejuda, como otras tantas, ¿no? Que es lo que les pasa a las mujeres. Eso está aquí, luego de repente hace así y ya todo se va a la mierda. Pero en aquella época tenía su encanto, tenía su aquel y hace de cantante, ¿no? Entonces resulta que hay una mafia, una organización mafiosa, que quieren coger al Bruce Lee y tenerlo como uno de sus artistas, ¿vale? Quieren representarlo para explotarlo, es decir, para llevarse un porcentaje de todo lo que él gane y tenerlo ahí sometido bajo su yugo y que a él participe en lo que ellos consideran oportuno. A lo que el personaje interpretado por Bruce Lee, todos sus dobles, se niega, ¿vale? Como se niega, pues lo andan acosando y dándole el tostón hasta que un día deciden quitarlo de en medio y lo intentan matar. Y aprovechando el accidente y que le habían herido la cara, pues deciden fingir su muerte, lo cual no se lo dice ni siquiera a su novia. Pero como los malos son muy malos, un día cogen y abren su tumba para ver si es verdad que se ha muerto o no y descubren que no está muerto. Por lo tanto, secuestran a la novia y el personaje interpretado por Bruce Lee y todos sus dobles tienen que ir a buscar a esa chica y rescatarla. Y bueno, como no hay pagoda en pues hacen ver que la pagoda es un restaurante chino manejado por los tipejos estos y que el Bruce Lee tiene que ir subiendo piso a piso porque tiene un montón de pisos en el restaurante, porque es así, un montón de tatamis, o sea, tiene la planta baja lo que es el restaurante y arriba tiene pues 3 o 4 plantas de tatamis para darse de hostias, nadie sabe bien por qué, a lo mejor es porque les gusta hacer apuestas o por si un cliente no paga pues lo suben arriba y lo calientan, ¿no? Bueno, sea por lo que sea, ¿vale? La película como tal, como os digo, es una película peculiar como mínimo, se nota una legua, sobre todo y más en la actualidad, de todas las escenas en las que realmente no es Bruce Lee o es Bruce Lee de otra película, ¿no? O sea, hay planos cortos en los que es la cara de Bruce Lee, pero si uno conoce sus películas anteriores se da cuenta de que, ah, mira, esta es de la de The Big Boss, ah, mira, esta escena, este momento es de la de Fist and Fury, esta es de The Way of the Dragon. Entonces se van sucediendo, ¿no? No sé si incluso tenía algún plano de Enter the Dragon, ¿vale? La segunda parte, porque luego hay segunda parte de Game of Death, hay Game of Death 2, ¿no? La Torre de la Muerte. Y esa sí que tiene planos de Operación Dragón. Esta creo que no. Pero, como os digo, se suceden, aparte de los dobles, que en ocasiones se nota mucho que es un doble, y al Bruce Lee, a todos los dobles, ¿no? Al personaje para fingir que es Bruce Lee, pero como no lo es, en realidad le deciden poner las típicas gafas que él llevaba por la calle en su vida diaria, ¿vale? Unas gafas muy similares o iguales, idénticas, y aparte le ponen una barba, un bigote y una barba, porque así no se le ve la cara. Con bigote, barba y gafas, pues tú dirás, o sea, un chinito con el cabello así, largo, con flequillo y demás, vestidito a la moda y caminando por ahí dando patadas, pues con bigote y barba, pues no se le ve la cara. Era por no ponerle una bolsa del supermercado o un saco, así pasa inadvertido, ¿no? Hasta que ya finalmente van estirando el metraje como pueden, hasta que llegan a la escena final, ¿vale? Que sacan un par o tres de planos así, de espaldas, a un tío disfrazado como el Bruce Lee con el mono amarillo, y luego ya sale el Bruce Lee. El problema está en el final, al final finalísimo sí que se nota en las últimas peleas, se nota mucho además que no es Bruce Lee. Pero bueno, oye, es lo que hay, ¿no? Yo creo que en su momento a lo mejor no se notó tanto. En los años 70, que todavía la gente era más inocente que ahora y no estaban acostumbrados a tan buenos efectos especiales, yo creo que colaba un poco mejor. Pero bueno, la película a mí personalmente me trae recuerdos de infancia. Fue también, no sé, la vi con 11 años o por ahí, o 12 años. Y es una película que, no sé, es un recuerdo entrañable, ¿vale? Porque me recuerda aquella época en la que yo estaba comenzando con las artes marciales y para mí era fantástico y fabuloso todo lo que llegaba de ese mundillo, ¿no? Del mundillo de las artes marciales y todo lo que tuviera relación con Bruce Lee, porque yo realmente, si soy fan de una única persona, en realidad soy fan de Bruce Lee, ¿no? Entonces para mí era todo un deleite, ¿no? Ver esta película y ese traje amarillo a mí me fascinaba. Imaginaros, para un niño de 11 o 12 años, pues esto era fabuloso. Como os digo, la película es muy entretenida. Como película de artes marciales no tiene desperdicio, porque no lo tiene. Como película de Bruce Lee, evidentemente, pues tiene una dudosa calidad, porque sí, hay Bruce Lee, pero no se puede decir que sea una película de Bruce Lee propiamente dicha, ¿vale?
Yo la tengo guardada en mi estantería con las demás películas de Bruce Lee, pero está ahí. En fin, ¿qué más os puedo contar? Es una película que realmente vale la pena. Se supone que le hacían un homenaje a Bruce Lee. El director de la película es el señor Robert Close, el mismo director que la película de Enter the Dragon. Y como os digo, se suponía que era un homenaje que le hacían a Bruce Lee. Evidentemente, era una explotación de la imagen y la figura de Bruce Lee disfrazada de homenaje. Sacan a unas escenas de The Way of the Dragon en las que sale Bruce Lee peleando contra Chuck Norris. Es más, eso da inicio a la película. Hacen ver que están filmando The Way of the Dragon. Chuck estuvo a punto de denunciar a la Golden Harvest y a Ramon Chow por utilizar su imagen sin permiso, porque no tenían los derechos para utilizarlo, esas imágenes en otra cosa que no fuera en The Way of the Dragon, pero finalmente le convencieron a Chuck para que no lo hiciera, porque realmente era publicidad hacia él, ¿no? En aquella época, estamos hablando de 1979, Chuck Norris estaba rodando o había rodado la película Fuerza 7 y todavía no había terminado de cuajar en el mundillo del cine en general, ¿vale? Estaba él trabajando para convertirse en una estrella y le estaba costando un poco, por lo tanto consideraron que era una buena publicidad que saliera su nombre y su imagen en esta película. Una película más que rodaba Chuck Norris sin tener que trabajar, también sin tener que cobrar. Pero bueno, son cosas que pasan. Como os digo, es una película que vale la pena. Los que tenéis mi edad y más años lo conoceréis y de sobra, sobre todo los que practicáis artes marciales. Y a los más jóvenes, si no la conocéis y os gustan las artes marciales, os recomiendo que la veáis porque es totalmente un artículo de coleccionista. Y como os digo, como película de artes marciales vale la pena, y luego también resulta divertido pillar en todas esas escenas donde no es Bruce Lee, es uno de todos sus dobles, y poder decir, ah, mira, ahí es el doble, ah, mira, eso es una imagen de otra película, ah, mira, eso es no sé qué, porque realmente tiene su gracia. Y eso es todo. Muchísimas gracias por ver mis vídeos, que Dios os bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!